Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Aba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos recuerda que en septiembre 1 comienza el jubileo de la Tierra. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, dopodomani, pasado mañana, 1 settembre, 1 de septiembre, ricorre la giornata mondiale es di la preghiera per jornada la cura mundial del creato. de oración por la cura de Da la questa creación. data fino al 4 A ottobre partir de celebreremo con i nostri fratelli esta fecha hasta el cristiani 4 de di octubre, varie chiese e las diferentes tradizioni iglesias il y Giubileo tradiciones della Terra, se llevará a cabo el per jubileo de la ricordare tierra para recordar la 50 anni institución de fa los 50, hace della 50 giornata años della Terra. de la Jornada Mundial de la Tierra. Saluto le diverse Saludo a las iniziative distintas promosse iniciativas in ogni promovidas parte del en cada mondo parte del e mundo. tra queste Entre il estas, concerto la- che si svolge el concierto oggi que se desarrolla nella hoy cattedrale en di la Port Catedral Louis, de Port capitale Louis, de Mauritius, la capital de dove Mauritius, purtroppo donde si è por verificato desgracia recentemente ha, un ha disastro habido hace poco ambientale. un desastre ecológico. Nos vamos a Guatemala, donde Monseñor Raúl Martínez da las gracias a su pueblo por permitirle ser su pastor por más de 2 años. Quiero aprovechar primero para, sobre todo, a darle gracias a Dios por el tiempo que he estado al frente de la arquidiócesis. Darle gracias también al Papa que ha querido confiar en mí en esta delicada labor de ser pastor de todos ustedes. Me llena de alegría el llegar al fin de un trabajo o de un servicio o de un ministerio, como lo quiera ver cualquiera de todos ustedes. Quiero agradecerles de corazón, de manera especial, al obispo auxiliar de Santiago de Guatemala, Monseñor Cayetano Parra Novo, o Monseñor Papito, como le dicen ustedes cariñosamente. Quiero agradecer la colaboración de todos los sacerdotes que han colaborado en estos 2 años y medio, de manera especial a los vicarios territoriales, a los decanos. Pero va de manera especial mi agradecimiento y mi gratitud a las hermanas de clausura. Quiero agradecerles su oración, su trabajo, su cercanía, su cariño, aunque algunas de ustedes no las he visto en los 2 años y medio, pero sé que todas rezan y piden a Dios para que esta arquidiócesis vaya saliendo adelante. Agradecer el trabajo de las religiosas y de los religiosos, callado, abnegado, muchas veces bastante oscuro o bastante difícil. Quiero animarlos a que continúen con ilusión y con alegría en el seguimiento de Jesucristo y en el servicio del pueblo de Dios. De manera especial quiero agradecer a las familias que domingo a domingo han venido a la catedral durante 2 años. El medio se los quedo debiendo para la otra vida. De verdad muy agradecido por el cariño de muchos de ustedes, de la cercanía de ustedes, de sus hijos, de manera especial para los niños. Un agradecimiento particular cuando cada domingo han tenido tantas expresiones de cariño para conmigo. Posiblemente se encontrarán ustedes con las dificultades del camino, los tropiezos, las piedras, y eso quiero pedir perdón. No me queda más que pedir perdón con agradecimiento, porque debieron haber recibido de mí tal vez una mayor atención, un mayor cariño, una mayor comprensión o una mayor escucha. Siempre recuerdo que Salomón pide a Dios un corazón que sepa escuchar. Es lo más grande que Dios nos puede conceder a todos nosotros. Posiblemente no he sido el oyente que debería ser ante las penas, las dificultades, los problemas a veces tan complejos de una parroquia, de un grupo eclesial, incluso de una familia. Pero quiero animarlos a todos ustedes a recibir al pastor que tendrán de aquí en adelante con ilusión, con cariño, con confianza. Es un día nuevo, no les digo una primavera nueva, porque vivimos momentos difíciles, dolorosos, en medio de tanta dificultad. Quiero que sea el pastor realmente que ustedes esperen con alegría, con ilusión y con confianza.
no vuelvan la vista atrás, dice el Evangelio. Quisiera que ninguno de todos los fieles de esta arquidiócesis volviera la vista atrás, que veamos adelante, que veamos al pastor, al buen pastor Jesucristo, que ha dado la vida por sus ovejas, que va delante de nosotros, que nos guía con su palabra, pero por encima de todo con su amor y con la expresión grande del misterio de la donación total de Cristo en la cruz por su iglesia. Eso es lo que hace resplandeciente la iglesia, la hace hermosa, la hace grande, la hace madre. No lo olvidemos, Santa Madre Iglesia. Un corazón de padre. Eso le pido yo a Dios, que le conceda realmente al próximo arzobispo de Guatemala el corazón de pastor y de padre, para que los guíe a ustedes por el camino del bien, para los conduzca con ilusión, con alegría y con confianza en el seguimiento de Jesucristo. No vuelvan la vista atrás, dice el Evangelio. No tenemos que volver la vista atrás. Delante va Jesús, el buen pastor. Que el Señor los bendiga abundantemente, que haga resplandecer realmente el rostro de Cristo en ustedes, y de esta manera los demás lleguen a conocer que Cristo realmente debe ser amado, servido, pero por encima de todo, seguido hasta la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos, Dios se los pague por todo. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 de San Lucas, tenemos nosotros esa misión clara de Jesús, o el propósito claro de su venida. Por eso cita el pasaje de Isaías en su propio pueblo de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los que están cautivos, para curar a los ciegos, a los leprosos, a los que están enfermos, para anunciar el año de la gracia. De alguna forma Jesús se apropia esta escritura del profeta Isaías y le dice a los presentes: hoy se ha cumplido esta profecía. Y de esta forma todos se quedaron estupefactos. Y Jesús le dice que nadie es profeta en su tierra. Y les comienza a citar la viuda de Sarepta, que fue la única que concibió al hijo y que era de Tiro. Y está Naamán, el leproso, el único que logró curar y que era de Sidón, de Siria. De esta forma, el Señor les está diciendo a los presentes de que el reino de los cielos va a ser acogido por aquellas personas sencillas, pobres, que se sienten necesitadas, no por aquellos que se creen buenos y que lo tienen todo, entre comillas, pero que su corazón está lejos de Dios. Hoy el Señor nos da el mensaje de que abramos nuestro espíritu, nuestro ser, a ese reino que es Él mismo, el reino de justicia, el reino del amor, el reino de la solidaridad, el reino de la paz. Hoy el Señor nos invita a contemplar en Él la buena nueva que se manifiesta en la providencia que podamos ser cada uno de nosotros para con los pobres, aquellos más necesitados. Que el Señor nos dé la gracia de descubrir este reino y de descubrir sobre todo que la profecía de Isaías ya está cumplida en Jesús de Nazaret frente a nosotros, frente a ese pobre, frente a ese necesitado, frente a ese marginado. Que así sea. Papa Francisco llama al diálogo y la paz en el Mediterráneo Oriental. Sigo con preocupación las intenciones de la zona del Mediterráneo Oriental, insidiata da vari focolai di instabilità.
asediada por diferentes focos de inestabilidad. Por favor, hago un llamamiento al diálogo constructivo y al respeto de la legalidad internacional para resolver el conflicto, los conflictos que amenazan la paz de los pueblos de esa región. Sacerdotes sufrieron un estrés emocional muy fuerte durante la pandemia. Ampliamos en la siguiente nota. La atención pastoral de enfermos de COVID-19 fue todo un reto para los capellanes de hospital. Tuvieron que darle su apoyo espiritual a distancia sin poder acercarse. Así lo recuerda el sacerdote Gerardo Rodríguez, capellán de un hospital en Roma. Es una de las cosas más difíciles, yo creo, de hacer en este momento. Entender a las personas que Dios no les ha abandonado, que Dios está ahí. La situación era novedosa y angustiosa, por eso la Conferencia Episcopal de Italia pidió ayuda psicológica para sus sacerdotes. Tengamos presente que a veces los sacerdotes han sido los únicos en tener contacto con pacientes que después fallecieron sin ver ni a parientes ni a amigos, sin funeral. Por tanto, los capellanes se convirtieron en ese punto de contacto entre personas moribundas y el exterior. Esto supone un estrés emotivo muy fuerte. El psiquiatra Tonino Cantelmi ha ofrecido sesiones de terapia gratuita para quienes trabajaban en primera línea. Dice que le sorprendió ver que los sacerdotes no solo pedían ayuda para ellos, a veces les llamaban para pedir consejos sobre cómo ayudar a médicos y enfermeros. Los capellanes han entendido muy bien el sufrimiento del personal sanitario, estrés laboral, muertos, y sufrieron un estigma. Muchos fueron obligados a vivir solos, a apartarse de sus familias por miedo a contagiar a sus seres queridos. En algunos lugares los vecinos les pedían que no tomaran el ascensor. Tonino Cantelmi pide que no se pierda de vista a todos aquellos que han estado al lado de los enfermos porque para ellos lo peor no ha pasado. Tenemos estudios de otras epidemias en las que las personas que estaban en primera línea sufrieron trastornos postraumáticos de estrés que duraron hasta 3 o 4 años. En Italia han fallecido más de 120 sacerdotes y es uno de los grupos más afectados después de los médicos. Algunos fallecieron por ancianidad y otros por estar cerca de los enfermos, ofreciéndoles ayuda espiritual. Nuevo libro. Estudia las leyendas negras del cristianismo. La palabra escándalo deriva del término griego que se traduce como escollo, y la historia está llena de escollos, pero el teólogo Manfred Lutz no se rinde ante ellos. Dice que incluso nuestra percepción distorsionada de la historia del cristianismo puede ser un obstáculo. Por eso ha escrito El escándalo de los escándalos, la historia secreta del cristianismo. Como cristiano puedes ver la historia de la Iglesia como la historia de la salvación y esto es importante. Y entonces piensas que el progreso es la ilustración y que el cristianismo estaba en contra. Pues no fue así. El libro comienza con un repaso a los primeros tiempos del cristianismo. Luego lleva al lector a las cruzadas, la Inquisición, la caza de brujas, las misiones protestantes y católicas e incluso hasta los recientes casos de abusos. Por ejemplo, fue un escándalo que los cristianos mataran a herejes, pero ¿sabes que en los primeros 1000 años el cristianismo fue la única gran religión que no mató a herejes? Manfred Lutz espera que su libro interese tanto a cristianos como a no cristianos y les ayude a distinguir entre la leyenda y la realidad. Pedí a los historiadores más conocidos de Alemania que verificaran los hechos y también lo di a mi peluquero para que lo leyera. Quería que fuera comprensible porque el lenguaje de los teólogos a menudo no es comprensible. Es un libro para que todo el mundo conozca la verdadera historia del cristianismo. Con El escándalo de los escándalos, la historia secreta del cristianismo, Manfred Lutz intenta presentar una imagen completa de los hechos para desenmascarar las leyendas negras y prejuicios que contribuyen a formar una idea equivocada sobre el cristianismo. Wonderlight, el videojuego diferente para tiempos de coronavirus. Are you ready to begin your journey, pilgrim?
Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es un videojuego diferente. Propone al jugador convertirse en un peregrino en busca de aventuras. El peregrino tiene que superar una serie de desafíos en un mundo maravilloso en el que además irá aprendiendo conocimientos sobre la fe católica y sobre cómo ser discípulo de Jesucristo y así hacer brillar su luz en el mundo. Loyola Press, un proyecto de la Compañía de Jesús, ha desarrollado 2 versiones del juego. Una de ellas está diseñada para las escuelas y para la catequesis. La otra versión es individual, para jugar en casa. Se puede descargar en Google Play y en Apple Stores. En cuanto a los objetivos del juego, queríamos ser la antítesis de cualquier videojuego que se haya desarrollado antes. Por eso el objetivo del juego es literalmente amar y no odiar o matar. El jugador es un peregrino pacífico y no un guerrero. Aparece incluso el Espíritu Santo, representado por una paloma, que es un ayudante y una guía, no un arma. A medida que los jugadores avanzan por los 7 niveles, pueden aprender sobre los sacramentos, la oración y la vida de los santos. El juego está impregnado de la espiritualidad ignaciana. De hecho, San Ignacio es el primer santo al que conoce el jugador. San Ignacio dijo una vez: entra por su puerta y sácalos por la tuya. Sentimos que con este videojuego, especialmente en la época de COVID, tenemos una manera de entrar por la puerta de los niños y sacarlos fuera para vivir una vida de paz, tranquila, buena, saludable, generosa y ser discípulos de Cristo en la fe católica. Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es el primer videojuego de este tipo. Es una oportunidad única para que las familias aprendan más sobre el Evangelio y para que los jugadores traspasen esa puerta y encuentren a Dios en todos los mundos, el virtual y sobre todo el real. Nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y también JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El número de fallecidos actualmente por COVID-19, según el Ministerio de Medicina de Salud, reporta 28.788, 181 fallecidos más que en el reporte anterior, es decir, en las últimas 24 horas han fallecido 181 personas. Entre ellas, una persona notable, el alcalde de Cusco, que después de un mes de estar internado ha fallecido, le ha dominado este enemigo tan común que tenemos. Hay duelo en toda esa región del Cusco durante 3 días y homenajes a un hombre que luchó también por salvar muchas vidas. Desde aquí también nuestro reconocimiento y nuestra oración al doctor Valderrama. Estamos celebrando en Lima la Feria del Libro, es ya tradicional, donde se exponen novedades, se hacen actividades culturales, algo muy bueno, muy interesante, pero este año pues tiene que ser virtual, lo cual pues está disminuyendo en gran parte pues el éxito de esta exposición de libro, de la Feria del Libro, algo que se lamenta porque en gran parte están abandonando mucho los libros para usar más los medios audiovisuales. Desde aquí nosotros seguimos invitando a participar en la Feria del Libro, aunque sea por internet. Monseñor Cabrejos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y también de los obispos de América Latina, ayer envió un mensaje muy bonito a los enfermeros y enfermeras del Perú, porque Santa Rosa de Lima es la patrona de enfermeros y enfermeras, donde alaba la gran labor que están llevando a cabo, su valentía, su entrega, su generosidad, y pide para que el Señor les proteja también a ellos en esta lucha contra nuestro enemigo común. Con motivo de la fiesta de Santa Rosa, que en Perú pues es fiesta solemne, fiesta de precepto,
el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasollo, celebró misa solemne justamente en el santuario de Santa Rosa, que es el lugar donde ella vivió, y recibió 4.000 peticiones, súplicas a Dios por intercesión de Santa Rosa. La gente fue mandando por internet y jóvenes voluntarios estuvieron copiando en distintos papeles, y él fue a echar las canastas de papeles al famoso Pozo de Santa Rosa. También ayer domingo, a partir de las 11, comenzaron a inscribirse voluntarios para recibir la vacuna. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El Papa Francisco, durante su rezo de Ángelus, dice que Jesús considera escándalo el huir de la cruz. En estos momentos está ya asomándose el pontífice a la ventana del Palacio Apostólico, sonriente, saludando a todos los presentes en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'odierno brano evangelico è collegato a quello di domenica scorsa. El pasaje evangélico de hoy está unido al del domingo pasado. Después de que Pedro, en nombre también de los otros discípulos, ha profesado la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, Jesús mismo empieza a hablar de su pasión. A lo largo del camino hacia Jerusalén, explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final en la ciudad santa. Preanuncia su misterio de muerte y de resurrección, de humillación y de gloria. Dice que deberá sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Pero sus palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria, pero una victoria terrenal, muy terrenal. Por esto no entienden el lenguaje de la cruz. Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se revela y le dice: Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Cree en Jesús. Así es Pedro, tiene fe, cree en Jesús, le quiere seguir, pero no acepta que su gloria pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es algo incómodo. La cruz es un escándalo. Mientras que Jesús considera escándalo el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un escándalo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. 10 minutos antes, Jesús ha alabado a Pedro y le ha prometido ser la base de su iglesia, el fundamento. 10 minutos después, le dice Satanás. ¿Cómo se puede entender esto? Nos pasa a todos nosotros. En los momentos de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo,
Miramos a Jesús y vamos adelante. Pero en los momentos en momentos en que nos encuentra la cruz, escapamos. Es el diablo, Satanás, le dice Jesús a Pedro, nos tenta. Y es de un espíritu maligno. Vemos al diablo que nos aleja de la cruz de Jesús. Dirigiéndose después a todos, Jesús añade, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De este modo, Él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismos, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz, la propia cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esta parte de cansancio y de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida del cristiano es siempre una lucha. La Biblia dice que la vida del cristiano, del creyente, es como una milicia militar, militante, luchar contra el mal espíritu, luchar contra el mal. Así el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. Pensando en esto, hacemos que la cruz colgada en la pared de casa o esa pequeña que vamos al cuello sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en el servir con amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y frágiles. La cruz es signo santo del amor de Dios y del sacrificio de Jesús, y no debe ser reducida a un objeto supersticioso o una joya ornamental. Cada vez que fijamos la mirada en la imagen de Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados. Y no dejémonos llevar por el otro lado, por la tentación del maligno. De consecuencia, si queremos ser discípulos, si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestra vida por amor de Dios y del prójimo. Que la Virgen María, unida a su Hijo hasta el Calvario, nos ayude a no retroceder frente a las pruebas y a los sufrimientos que el testimonio del Evangelio conlleva para cada uno de nosotros. Y para finalizar nuestro noticiero del día de hoy, los dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Monseñor Romero decía, el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando esta sociedad no está con Dios. Durante una homilía de agosto de 1977, hacía expresar su sentir y tenía una base profunda. ¿Por qué? Porque siempre denunciaba las injusticias cometidas por aquella sociedad que se empecinaba en mantener marginados, humillados, explotados a los más vulnerables, a los pobres de la sociedad. Constantemente en los periódicos nacionales, estos mismos caudillos decían, Monseñor Romero es un cura comunista. No, Monseñor Romero era el profeta de los pobres. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de Abba Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación.
Nos puedes sintonizar en vivo las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.